Ok, esto ya está grabando. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, muy bien. Encantado de estar con vosotros, contigo. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando una cosa, aunque en tu caso es un poco particular, porque has hecho muchísimo teatro, has trabajado en televisión, sí. De cine Poquito. Acabas... Es la primera que hago en solitario. En solitario, sí. Pero yo voy a ser fiel a mí mismo y voy a preguntar ¿por qué haces cine? Bueno, porque es una manera de reescribir las historias que te mueven, te conmueven, te inquietan y de compartirlas. Y la reescritura de esas historias, pues bueno, a veces hay lenguajes más propicios. El teatro a veces es un territorio impagable para muchas historias y a veces el cine pues pide a gritos. Hay historias que el cine las pide a gritos. En este caso, yo quise hacer la película, lo primero de todo, pero no se podía porque los derechos estaban ya dados. Y entonces, bueno, alguien me lanzó el guante de, oye, ¿por qué no haces una versión teatral? Bueno, es alguien, se llama Antonio Olivares, que es director de programación del Teatro de Arriaga. Y a mí me dio mucho vértigo, pero como tengo una parte navarra muy fuerte y dicen que la manera de provocar a un navarro es a que no, y tal, pues dije, venga, no, además me encantan los proyectos en los que tienes la sensación de que se pueden hacer, pero no sabes muy bien cómo, ¿no? Y bueno, pero en este caso es verdad que la pulsión que pedía la historia me parecía que era cine, ¿no? Y bueno, seguramente soy de una generación que he podido cohabitar con ambos lenguajes, trabajo mucho más en teatro. Pero siempre he pensado también que quizás si tuviera 20 años menos, estoy seguro que igual hubiera hecho mucho más cine que teatro, no lo sé, ¿no? Me gustan mucho los dos lenguajes y siempre me acuerdo de una conversación con Mario Gas, que tenemos mucha amistad, y una vez él decía, es que en este país los directores de cine tendrían que ir mucho más al teatro y los directores de teatro tendrían que ir mucho más al cine, ¿no? Y yo creo que es un buenísimo encuentro, ¿no? Y al acabar también hay muchos tópicos también con que los actores de teatro no valen para sobreactúan y los directores de teatro una tontería tremenda. Es como si a ver si no hay gente que escribe poesía y novela a un tiempo maravillosamente, ¿no? Pues eso, es verdad que cada lenguaje tiene su gramática, pero bueno, no pasa nada. Y cuando te lees la novela de Achaga, ¿qué ves en la novela? O sea, ¿qué es lo que realmente te emociona? Es encontrarte con... Aparte de que Achaga escribe también. Sí, escribe también, que no es difícil, no, pero es encontrarte con la pulsión pues social, política, personal, íntima, cultural de lo que era la vida en Euskadi, pues en toda esa segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Yo no soy exactamente de esa generación, tengo 8 o 10 años más que los protagonistas de la historia, pero bueno, he convivido con ese tejido y con ese territorio y es de una certeza y de una belleza y de una complejidad que te da ganas, pues cuando encuentras un material que te cuenta a ti mismo pues con belleza y con contundencia y con complejidad, ¿no? Pues es una pulsión, una necesidad casi de reescribir esa historia, ¿no? Y supongo que el cambio de hacerla en teatro a hacerla en cine es brutal, el cambio. Pero sí. En esencia, porque es el mismo adaptador, Pacho Tellería, sí. O sea, en esencia, ¿qué es lo que queda y qué es lo que es? Bueno, nosotros mira, dentro de la novela, para mí, lo he dicho que para mí estuviera contada a través de la historia de dos amigos y que hubiera en esa historia o también casi un reencuentro, los amigos se reencuentran al final de la vida de uno, con 20 años de silencio por medio, pero que haya también que hubiera un reencuentro literario, es decir, uno de los protagonistas es un escritor reconocido y consagrado, pero el otro ha escrito sus memorias, ¿no? Y en la novela de Achaga y en la película, quería sugerirlo un poco también en ese prólogo, donde se ve el libro de mi amigo firmado por los dos. En la novela de Achaga nunca sabes qué parte ha sido escrita por el escritor y qué parte es de las memorias. Es decir, ese encuentro literario creo que da una dimensión, también de lo reparador que también el arte puede ser, ¿no? Y que se centrara la historia en dos amigos, para mí era una de las historias que también me interesaba mucho, porque pienso la mirada atrás y creo que he hecho muchas cosas donde la amistad
ha tenido, bueno, narrativamente ha sido muy importante, ¿no? Pienso, yo qué sé, pues Paradero Desconocido, pienso La Mujer Justa, pienso El pianista del Océano de Barico. Creo que la amistad es uno de los territorios que se van devaluando poco a poco en la vida. Tenemos muy poco tiempo para, bueno, en la individualidad, la competitividad, la productividad, pues eso. Palabras más horribles. Sí, pero es en las que estamos instalados, ¿no? Y entonces nos da tiempo a mandar emoticonitos y corazoncitos, pero no tenemos tiempo a decir, pues te quiero mirando a los ojos a alguien o dar abrazos de verdad, ¿no? Entonces la amistad también, y siempre digo, hay que ser subversivos, que hay que darle con esa realidad y hay que ser rebeldes ante esa realidad y darse espacio, porque creo que la palabra amigo es fantástica y es reparadora, sanadora y mucho más terapéutica que en la vida que las terapias, ¿sabes? Muchas veces, ¿no? ¿Y Achaga no quiso participar en la adaptación o participó, bueno, fue como testigo ocular? Me voy yendo, sí, empezamos la adaptación con Pacho Tellería, hemos trabajado mucho juntos, tanto la adaptación teatral. Pacho decía, esto es como convertir una locomotora en una bicicleta, ¿no? Bueno, en la adaptación nos ayudó teatral, sí que nos ayudó a encontrar pues eso, pues una médula narrativa y centrarnos un poco en la historia de los dos amigos y que todas las decisiones implicaran a esa trama principal, que es difícil porque la novela es una novela muy ramificada y que abre muchas líneas narrativas, ¿no? A la hora de afrontar la película es verdad que teníamos una parte de los deberes, entre comillas, hecha, ¿no? Y porque fue casi más, bueno, partir de esa argumentación que teníamos y ir sumando pues personajes, tramas y bueno, dándole una complejidad al guión. Achaga en la obra de teatro participó poco, pero sí que nos dejó un territorio, bueno, creo que le gustó la propuesta y sí que con la versión cinematográfica, bueno, yo en las primeras versiones no, pero cuando teníamos unas versiones que ya pensábamos que teníamos un material ya que le faltaba, pero interesante, yo les pedí que las compartiera y que las mirara y que nos diera sus sugerencias y bajo una premisa muy clara de que cualquier decisión, cualquier sugerencia que le hiciera, casi contractual, pero que nosotros no la viéramos, que desde luego no hiciéramos ningún caso a sus recomendaciones, bajo esa premisa pues aceptó, bueno, y trabajó pues 2 o 3 versiones de guión, yo se las enviaba, él las imprimía y siempre en lápiz y no circunstancialmente, siempre en lápiz. Mandaba guiones con sus prevenciones o sugerencias o posibilidades y tal. Es decir, tuvimos un espacio de trabajo no riguroso, en el sentido que no formaba parte del día a día de adaptación, que eso pues era el trabajo que cocinábamos pues Pacho y yo, pero sí que tenemos 2 o 3 versiones donde él aportó muchísimo. E incluso a veces teníamos que pararle los pies porque nos hacía propuestas que se alejaban mucho de la novela. Digo, Bernardo, pero es que eso no está. Ya, pero decía, yo si la escribiera ahora, la escribiría de otra manera, ¿no? La escribiría así. Y es verdad que el tiempo, bueno, pues el tiempo sobre las cosas hace que las miradas y que pues cambien, ¿no? El casting a mí me parece muy interesante. Por ejemplo, la gente joven es muy interesante. Los rodeas de actores con mucho peso, por ejemplo en Eco Sagardoy, que es un actor joven pero que ya empieza a tener ya una carrera muy interesante. Sí, tiene un potencial. En Andía, en Elementary también, sí. O sea, está también en la serie Patria que están rodando ahora, sí. O sea, que es un tipo que gusta mucho. Teatralmente también ha hecho. Pero la gente joven, ¿dónde las encuentras y por qué es esa gente y no otra? Bueno, a ver, lo que sí tenía claro, por ejemplo, se tenía muy claro quiénes iban a ser los protagonistas de la historia. Bueno, los protagonistas en edad adulta, que son Iñaki Ricarte y Aitor Beltrán. Aitor Beltrán además es acordeonista de verdad, con lo cual también me gusta mucho como actor y también tenía ese verismo que me encantaba. Ellos habían hecho los personajes de jóvenes en la versión teatral, ¿no? Y bueno, ya tenían la edad de poder afrontar en los adultos. Y entonces empecé a buscar los actores jóvenes. En Eco Sagardoy desde el principio tenía claro que quería que fuera que fuera Lubis, que es un personaje emblemático. Era muy difícil, por ejemplo, con Eneco que hubiera podido hacer uno de los protas, porque claro, hay que buscar actores en 3 generaciones, ¿no?
Y Eneco, por ejemplo, tiene un físico tan bueno, a pesar de que encontramos bueno, que también hace de niño y sí que hay alguien que tiene correspondencia, bueno, que gustó, pero encontrar tres actores era muy... Y luego esa intensidad desde el silencio que tiene Eneco, pues me gustaba mucho. Eneco para parece Luis. El personaje más literario, ¿no?, de la película. Bueno, es como yo creo, más mágico, ¿no?, casi. Bueno, tiene esa conexión con lo ancestral, con esa pulsión donde la naturaleza y la esencialidad, con esa sabiduría ancestral, digamos, ¿no? Con eso de los campesinos felices que hablaba Virgilio, ¿no? Y sí que tiene, bueno, sí que es un personaje con esa entidad, ¿no? Igual que Teresa es un personaje muy literario, que para mí es, bueno, la novela es fascinante, el personaje y de los más atractivos, y sí que se eleva un poco sobre el resto de personajes, ¿no? Bueno, entonces a partir de Iñaki Ricardo y de Héctor Beltrán, pues sabiendo que ellos iban a ser los adultos, pues empezamos a buscar gente que, bueno, dentro del espectro de actores vascoparlantes, que tampoco, bueno, que el espectro se acota mucho, era uno de los sufrimientos, pero bueno, pues Cristian Mersan, que ya había hecho La Saizabala, pues le hice un pequeño casting para adaptarlo, y bueno, tenía cierta correspondencia con David, y Bingen Elorza, que también había hecho ya unas películas, La máquina de pintar nubes, y conmigo había hecho una obra de teatro de muy niño, en fin, pues y luego los chavalicos pues aparecieron también, bueno, pues también buscando en casting, buscando parecidos físicos y indagando. Estoy contento, dentro de que también creo que el cine tiene algo de convención, es decir, que también el rigor, bueno, igual a mí tampoco es lo que más hombre, todos queremos que sea muy fácil y muy creíble el tránsito de un actor al otro, de una edad a la otra, ¿no? Pero bueno, y en este caso había complicaciones, porque digamos a nivel físico, a nivel cara, pues sí que hay ciertas correspondencias, pero por ejemplo las envergaduras físicas de entre los mayores y los jóvenes pues, son bastante contradictorias. Pero hay un momento también en que decía, a ver, sí, lo hemos intentado solventar con la mayor parte de los planos, con alzas, con pero había planos que era imposible cuando tenían que andar por la calle, y dices, pero hay un momento también en que decía, a ver, si esto es una convención y si entras, pues entras, y si no has entrado, pues no tiene mucho sentido, pero no hay por qué estar apelando a la tontería, bueno, o sea, el público es muy listo. No es National Geographic, ¿no? Exactamente, es una ficción, y tú en el momento que te presentan eso ya entras en ese juego y ya está. Claro. Y te olvidas, te centras más en las emociones. Lo que pasa que a la hora de hacerlo es verdad que sufres mucho, porque tú quieres que dar, y claro, como en esta película, y no me importa confesarlo, que lo confieso siempre, es como el hecho, yo sufrí mucho. Claro, en mi carta a los Reyes Magos eran pues 9 semanas de rodaje, y una de ellas en California, ¿no? Bueno, nos trajeron 6 semanas y media, la mitad del presupuesto, y imagínate California en Euskadi, ¿no? Entonces dices, bueno, tienes una preocupación. Bueno, pues yo creo que todo el mundo cuando empieza la película dice, ya está en California, y ya está, pero sufres mucho a la hora de decir, ostras, tengo que vender California, ¿no? Claro. También implica decisiones, es decir, pues en la novela los protagonistas se conocen en la estación de autobuses de San Francisco, me hubiera encantado, y bueno, pues tienes que sustituir la estación de autobuses por un encuentro casual en una avería de un coche al lado de la carretera, ¿no? Pero bueno, a la sustancia narrativa tampoco le afecta mucho, o sea que... Bueno. No, porque tú ya entras en ese marco, te presentan ese marco, además California es muy grande. Sí, no. Esto es un rancho. No, California, claro, todo el mundo... yo cuando tuve la suerte de estar 15 días por ahí recorriendo, y claro, todos pensamos en la imagen surfera y playera, pero California es como toda España, y hay zonas... Es más, porque además es un espacio donde hubo... Son unos puntos donde hubo mucha emigración vasca a principios del siglo pasado y después de la guerra civil también, y se dedicaban muchos al pastoreo. Entonces las zonas donde se condensaron, que en California hubo una de ellas en torno a Boise, eran zonas realmente montañosas, húmedas, verdes, nada que ver con... Sí, tenemos una idea a veces prefijada de lugares y después... Y luego la vida es mucho más, es mucho más amplia que el estereotipo que tenemos, ¿no?
A mí la luz de la película con Berridi es fantástica, o sea, la música... Fernando Velázquez para la banda sonora. Raúl López en montaje, o sea, ¿tenías un equipo técnico brutal? No, tengo un equipo, bueno, Carmelo... O sea, no te dieron las 9 semanas y media, no, pero te dieron a muchas kickboxing. Me dieron y busqué un equipo, bueno, yo he disfrutado muchísimo, bueno, tengo un lujo, Carmelo Soler en maquillaje y caracterización, Sayua en vestuario, que es otra de las delicias. Bueno, gente que tiene, bueno, hay muchos Goya, Sayua tiene Goya, Carmelo tiene Goya, en fin, Eneco tiene Goya, pero bueno, Fernando Velázquez tiene Goya, en fin, no fui buscando Goyas, fui buscando gente con la que, con casi todos, bueno, con Sayua por ejemplo no, pero con casi todos había colaborado anteriormente, y lo que sí he sentido, que hacía muchos años que no rodaba cine, es que el oficio se ha hecho muy solvente. Yo me he sentido súper arropado y trabajando desde la primera película que codirigí, que yo tenía la sensación de que todos éramos unos adolescentes empezando a jugar, a hacer cine, ¿no? Y que, bueno, que no se manejábamos, bueno, que no íbamos como aprendiendo a la vez que hacíamos. De repente me he encontrado con una solvencia profesional en sonido, en imagen, en técnicos, bueno, y con Fernando, por ejemplo, también ha sido bueno, Fernando Velázquez nos encontramos en una pieza pequeña que hicimos para No es No, para bueno, hizo una coreografía, en fin, y él hizo la banda sonora de esa pieza, una composición de 6 minutos, y tuvimos tan buen feeling que, bueno, que yo no pensaba que íbamos a tener presupuesto para pagarle, pero dije, Fernando, no sé, somos tocayos, le dije, a ver, dentro de unos meses hago una peli, que lo mismo te apetece, y me dice, ¿cuál? Y dijo la acordeonista, joder, venga, la hago. Y tal, digo, espera, a ver si que no sé si te podemos pagar como, bueno, dice, encontraremos la manera, y la verdad es que ha sido un lujo, y los momentos más hermosos, el día que veía grabar, que estuve además con Achaga, también fuimos a ver la grabación con la orquesta de Euskadi, bueno, era bueno, una sensación de crecer todo, que bueno, la película tiene ese marco de clásico ya moderno, ¿no? Bueno, es un drama clásico, creo yo, ¿no? Creo que es una historia sobre el origen del terrorismo en Euskadi. Sí. Y además son cosas que la gente no conoce, ¿no? O sea, porque todo lo que arrastra de la guerra civil, eso la gente como... No, claro, eso no... O sea, bueno, esa opresión más, y ese ambiente de violencia... Claro, esos ecos, claro, o sea, la pulsión del protagonista cuando descubre el pasado colaboracionista de su padre, pues es uno de los golpes que determinan pues muchas de las decisiones de su vida, ¿no? Y bueno, y es una de las... además es una... sé que es uno de los elementos que, por ejemplo, que hoy en día también hay mucha, bueno, causa mucha polémica, ¿no? Bueno, yo creo que la situación en una dictadura y los ecos de la guerra civil estaban muy presentes en el nacimiento de ETA. Hay gente pues que no quiere saber nada de esa vinculación porque parece que justifica la existencia de ETA, que en ningún momento, bueno, nosotros en la película en ningún momento compartimos la decisión, pero yo creo que ese territorio se va alargando desde unos ecos que no desaparecen así, no quirúrgicamente, se acaba la guerra y ya está, y aquí no ha pasado nada, pues no funciona. Se muere Franco y aquí no pasa nada. Y aquí no pasa nada, sí. El otro día, ayer me decía, bueno, hubo un pase con amigos y bueno, gente así un poco de la profesión aquí cercana a mí, que como yo no sabía cuando se hizo el pase de prensa, la sala era tan pequeña, y había dicho, avisadme cuando es el pase de prensa que invitaría a unas cuantas personas, bueno, pues amigos de la profesión de aquí y tal. Y luego me dicen, oye, que la sala es tan pequeña que no entran y tal, pero bueno, pero que se puede hacer otro pase y tal. Entonces, ayer toda la noche hubo un pase, bueno, pues con gente cercana, y me resultó curioso que Jordi Galzarán, sí, el autor, me dice, bueno, yo creo que me dio la enhorabuena sincera y me dijo, además, hay una de las películas que a mí más me gustan en la vida y me ha evocado mucho esa película. Me dice, se podría titular Érase una vez en Euskadi, porque Érase una vez en América es una película que decía, me gusta, y la vinculación de esos dos niños, de esos amigos que van creciendo, dice, en una acaban militando en ETA, en otra acaban en la mafia, pues pero ese Érase una vez en Euskadi y
y me gustó esa apreciación de esa sensación de, bueno, eso fue la vida, ¿no? Así era un poco la vida y así corrió en esos 50 años, ¿no?, del siglo pasado. ¿Y esta experiencia, Fernando, de hacerlo en solitario, cómo te has sentido? ¿Cómo ves el resultado final? Pues bien, yo creo que el resultado final, yo creo que tiene un, bueno, creo que tiene un equilibrio. Bueno, sí, para bien y para bien y para mal, en el sentido de que, bueno, pues que las decisiones, bueno, pues eso, la responsabilidad de las decisiones y las miradas, bueno, en general Cuatro Ojos yo creo que ven más cuando tienes una pulsión artística, ética y estilística con alguien, pues bueno, yo creo que siempre se enriquece, ¿no? Pero bueno, también es verdad que que hay momentos que tienes que decidir y que a veces también digo que para acertar y para equivocarse vale uno, ¿sabes? Para hacer uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, era un poco, y esta era un poco una historia que yo había, bueno, que la había trabajado mucho y que era un poco más artificial en trabajar con alguien, ¿no? Bueno, Mireia, más con la que he codirigido otras veces, esta actriz es la madre, es el personaje de la madre en la película, ¿no? También lo era en la función. Bueno, ha sido un paso, bueno, pues natural. Pero a mí los trabajos cos también me gustan. A mí la co-creación, de hecho, bueno, es verdad que los directores tenemos la responsabilidad de, bueno, de trazar un poco el sendero, pero bueno, las películas se hacen entre mucha gente y especialmente, como me dijo Calo Berrín un día rodando, me dice, Fernando, bueno, cuando planificábamos, tal, me decía, Fernando, si al final las películas las hacen los actores. O sea, me dijo Calo, y es verdad. Bueno, pero esto es una suma de muchas voluntades y los directores tenemos que hacer pues que esa masa, bueno, que la masa, ser la madre de la masa para que todo eso pues tenga una lógica. Y yo con el resultado pues estoy, creo que entre los medios, lo que teníamos, lo que podíamos, lo que aspirábamos, la novela que teníamos que contar, pues creo que hay coherencia y que es proporcional y que, bueno, no sé. Pero bueno, yo nunca soy siempre me quedo más con las sensaciones de lo que, bueno, hay pocas cosas de las que diga, sentirme orgulloso me siento orgulloso de haber hecho la película, ¿no? Pero satisfecho en el sentido de decir, de degustar tu propia obra, pues a mí no me sale, o sea, no, es decir, siempre me quedo más con la sensación de esa vuelta de tuerca más que crees que podías haber dado aquí o ese momento tal, pero que no quiere decir que no disfrute de la película, pero bueno, no sé, no tengo esa tendencia autovalorativa, ¿no? Y ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas, cuando eras un chaval. Te voy a decir dos. Te voy a decir la primera que realmente me golpeó la mirada y fue Cuerno de Cabra, una película húngara muy pequeñita. Sí, no la he visto, pero sí. Pero estoy visualizando el cartel que salió en DVD, me parece, y tal. Sí, yo la vi, bueno, no sé, tendría, no sé, igual, yo creo que es húngara y es la historia de un padre, un pastor que, bueno, violan y matan a su mujer. Entonces coge a su hija pequeña y se la lleva al monte, que su hija siendo un bebé, y la educa como si fuera un hombre, ¿no? Y con una violencia y con la determinación de que ella va a hacer justicia a los que violaron y mataron a su madre. Y se llama Cuerno de Cabra porque son pastores y los cuchillos que usaban eran cuernos de cabra convertidos en cuchillos, ¿no? Y esta mujer, mata a algunos de los... esta mujer salvaje, digamos, mata, hasta que un día en el río se encuentra con un joven que va a un mercado, tal. Bueno, también estoy hablando de una peli que he visto hace 40 años casi, o sin casi, vamos, y se enamora y le cambia la vida. Entonces consuma ese amor y el padre de rabia, pues bueno, en fin, incendia la casa en la que está su hija con el padre. Y me acuerdo que hay unos planos finales del padre tirando unas rocas con todo el dolor y la rabia Bueno, fue una película que vi igual con 13 años o con 12 años, ¿no? Muy esencial, muy pequeñita, pero bueno, pues me cambió la mirada. Y luego pues yo tengo mucha devoción por un clásico que es Ladrón de bicicletas.
Ah, yo también. Ahí podríamos hablar mucho y estar Que la vi la primera vez en Perú, fíjate, me acuerdo, en Cuzco. En la tele la primera vez, pero siempre me acordaré. Yo la vi en Cuzco, que estábamos, bueno, en una especie, a mí me gustaba mucho la montaña de joven, y una tarde que andaba solo y dije, ¿la dónde bicicletas? Y entré a verla en un cinecito ahí en Cuzco y tal, y bueno, me cautivó. Pues Fernando, un placer hablar contigo de tu película, un placer hablar contigo, de tu muchas trabajo, gracias. y yo siempre digo hasta la próxima película. Ojalá. Muchas gracias. A ti.